Ana Hernández, voy a empezar casi por lo poquito personal, antes que por lo profesional, porque es de esas personas que aunan eso de ser una gran profesional y mejor persona. Tiene algunas cualidades que son muy importantes después para ser una gran profesional y son la humildad, la generosidad y sobre todo la profesionalidad. Cuando yo la conocí me llamó muchísimo la atención la defensa que hacía del trabajo social, pero no solo de la profesión, sino de la profesionalidad de la que teníamos que hacer alarde siempre y en todo momento. Cuando le preguntaban qué era, lo resumía fácilmente: yo soy trabajadora social, que no es poco. Y bueno, cuando estábamos preparando esta presentación, yo le pedí que me pasase unas líneas de cómo quería presentarse y, lejos de pasarme su amplísimo currículum, lo resumió en 4 líneas. La primera era esa: es trabajadora social y, como ella dice, es muy difícil resumir 43 años de profesión, que son muchísimos. Pero bueno, voy a decir 4 líneas para poder dar comienzo a la conferencia, que es lo que realmente os va a interesar. Como os decía, es trabajadora social desde el año 72 y desde el año 84 implantó el ejercicio libre profesional y empresarial de Europa, y son más de 30 años de ejercicio libre. Por eso este momento es histórico, pero ella ya lleva una gran historia profesional detrás. Es fundadora y directora general de la empresa Firma 4. Es perito forense, es docente en universidades, colegios profesionales, organizaciones varias, instituciones públicas y privadas. Tiene distintas publicaciones, monográficos, libros, artículos. Y para terminar mi presentación, yo le decía anoche: te tengo del libro de cabecera, y es verdad. Este libro lo tengo en la cabecera de mi cama, está jadillo, la verdad, porque lo ojeo muchas veces. Es el primer libro que escribió, Introducción al ejercicio libre profesional y empresarial de los trabajadores sociales, y quería acabar con una cita de su contraportada, porque yo tuve la suerte de ser alumna suya y sobre todo lo que me transmitió fue eso, la defensa de la profesión y de su profesionalidad. Ella habla de cómo inicia el proyecto del ejercicio libre. Dice que no es fácil y que él trabajó mucho, pero tiene 4 líneas que dice: a este esfuerzo le añadió un ingrediente fundamental, compañeros sin reservas para conseguir los objetivos, la autoestima. Sin ella no es fácil alcanzar metas, por cuanto nos llenaríamos de miedos e inseguridades, perdiendo parte de nuestras capacidades para hacer cosas. Bueno, pues con ese subidón de autoestima que inyecta escuchar a Ana Hernández, os dejo en esta primera conferencia del Congreso, el origen del ejercicio libre del trabajo social. Muchas gracias. Hola. Gracias. No te puedo decir más, Carmen. Muchísimas gracias. Vamos a ver. No hay árbol que no haya sido fuertemente azotado por el viento. Con eso os puedo decir todo. Por ahí pasaremos. Nuestro árbol se moverá, lo moverá el viento y nosotros sabremos qué hacer con ese viento. Gracias a toda la organización de ADSEL, porque es para rendirle honores por el esfuerzo que han hecho para que podamos estar todos aquí de esta manera tan lujosa, en este lugar tan adecuado a lo que vamos a hablar, y a esa posibilidad de que se nos vea como un motor de crecimiento en esta sociedad, que es lo que al final somos y seremos. Muchas gracias. Ya he visto que se han ido todos los políticos, con lo cual nos quedamos un poco para poder hablar. Vosotros sabéis que yo soy muy incisiva, que me meto mucho con ciertos estamentos, pero bueno, hoy voy a ser prudente. No me parece que sea el lugar para ser de otra manera. Pues allá por el año 84, ya era complicado. Quien os habla recibió toda la serie de improperios que os podéis imaginar. Porque a mí se me ocurrió decir que esta profesión podía tener otros horizontes, podíamos llegar a más sitios. Me parecía corta, es decir, la formación que teníamos, que nos habían dado, a mí me parecía que necesitaba mayor aplicación.
Pero bueno, aquellos improperios y aquello todo lo que me decían era pues desde dónde vas a contravenir los principios rectores de la profesión, esto es una barbaridad, estás loca. Bueno, pues así, estas lindezas las recibo pues cuando yo ya tenía una idea tomada, es decir, yo tenía pensado iniciar el ejercicio del libro de la profesión y yo había tomado esa decisión. Entonces, para mí esa decisión era fundamental. Más que nada porque yo pensaba que la única forma que yo tenía de decir que tenía razón era perdiéndola. Entonces yo dije, bueno, vamos a intentar. Si pierdo la razón es porque la he tenido en algún momento. Y yo intenté correr. Sin embargo, mi ánimo era poder compartir con alguien la iniciación de esta forma de ejercer, pero no fue posible, tuve que empezar sola, pero yo empecé sola porque siempre llegaba a la misma conclusión. Mi primera aproximación a la realidad es la que casi siempre me ha resultado efectiva. A esto le llaman intuición. Entonces, yo lejos de llamarle intuición, pensé, bueno, si yo cada vez que me aproximo y tomo la decisión en algo, sale bien, pues ¿por qué no me va a salir ahora? Pues yo considero que esto es efectivo y por tanto lo tengo que hacer. Y seguí, pero para entender el momento en el que yo tomo, como pone en la diapositiva, el muy noble ejercicio libre en trabajo social, porque es noble, no es de locos, es algo que ya se ha consolidado. Sin embargo, para que vosotros entendierais un poco cómo era la realidad de aquellos años en los que yo empiezo, a mí se me ha ocurrido que podríamos tirar de publicaciones, de circunstancias, de datos y todo esto a grandes rasgos os puedo decir lo siguiente. Fijaros lo que se debatía todavía en aquel momento, en el año 84. Vosotros fijaros, delimitaciones terminológicas, no se sabía distinguir qué era el estado de bienestar, se confundía con el bienestar social, es decir, todavía teníamos una diferenciación terminológica en este sentido. No se podía hablar de un verdadero estado de bienestar todavía. Lo que más nos inclinábamos era que en el año 1985 todavía había recortes presupuestarios, había reestructuración del gasto público. Sí se hablaba a lo mejor de municipios que tenían bienestar social, pero que eran servicios sociales al alcance, pero no tenían dotación presupuestaria. Es decir, que estábamos muy lejos todavía de que la ley del año 82 tuviera y formara un pozo en el que poder trabajar. Las comunidades autónomas estaban elaborando la parte de las leyes de los servicios sociales que le permitía la atribución de sus competencias, es decir, estaban intentando poder desarrollar la ley de servicios sociales porque le acababan de atribuir esa competencia. Solo fijaros cómo era el marco y la realidad de aquel momento. Ciertamente era de loco poderse a poner el tema de la profesión libre, pero bueno, se intentaba todavía superar el riesgo de estar dominados por ese interés paternalista que casi siempre ha acompañado a esta profesión en muchos de sus quehaceres. Fijaros lo que era poder quitar. Todavía no había diferencia entre lo que era la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. Todavía existía ahí un desfase de definición, de carácter conceptual, quizás también metodológico, pero sin duda había un problema de decir, bueno, y lo inter y lo... Después nosotros hemos hablado de lo transdisciplinar, pero sin embargo en aquel momento todavía esto no estaba claro. Se comenzaba a hablar también de las relaciones del sector público con la iniciativa social, pero indiscutiblemente era una iniciativa social que no con sociedades mercantiles, simplemente con otro tipo de asociaciones, las cuales pues, podrían concurrir. En las llamadas comunidades europeas de aquel momento también se empieza a hablar de establecer entonces el sistema de garantías de renta mínima y en ese momento se empieza a hablar en aquel momento de la influencia social en la informática
Y esto se lo dedico a mi compañero y querido colega José María Regalado, porque en el año 84 es cuando empieza a decirse, oye, pues yo creo que también la informática en lo social, y la gente se ponía la mano en la cabeza, pero ¿eso cómo va a ser? Era como el lápiz, le tengo que perder cariño al lápiz, al papel, al archivo vertical, ¿cómo es esto? Bueno, pues en el año 84 también empezamos por ahí. Y las publicaciones que había en aquella época también, en el año 84, pues trataban de alguna manera de incidir en criterios que se iban configurando también en aspectos conceptuales y en conceptos metodológicos. Existía algo que se llamaba el Comité Español para el Bienestar Social. Ahí estaba la vicepresidenta del Consejo General de Trabajo Social nuestro, de nuestro Consejo General. La vicepresidenta era la secretaria general de aquí. Bueno, pues también organizaban jornadas, se emitía documentación que nos servía a todo después de refuerzo, que se publicaban, y había muchos eventos. Bien, pues fijaros el nombre, que es divertido, el nombre de las publicaciones de aquel año también. O sea, os he dicho, os estoy intentando poner el marco en el que yo me moví para montar la profesión libre. Esto es lo que se daba. Vosotros fijaros los nombres, cómo nos suenan ya un poquito especiales y un poquito raros. Los cuadernos de orientación familiar eran del Instituto Católico de la Escuela Social de Barcelona. Los boletines eran los boletines del Patronato de Educación y de Atención a Deficientes. Escuchar bien los términos porque tiene muchísimo sentido. La salud mundial, esto tuvo todo el ingenio y sobre todo, vamos, el pronóstico fue cero. La Organización Mundial de la Salud en el 85 ilustra una revista que la ilustra dedicada exclusivamente a la mujer, pero habla de la mujer en el siguiente decenio. No dieron una. Una. De todo lo que dijeron que le iba a pasar a la mujer, ni una. Estábamos hablando del año 85. Esa revista ilustraba, hablaba del trabajo y la mujer, que no bastan las leyes, la condición social y supervivencia, escuchar cuánto vale una mujer, olvidada y menospreciada, la mujer como grupo de presión, bueno, ahí ya vamos a quedarnos un poquito. Revista de Trabajo Social con periodicidad del Colegio de Barcelona. El Labón era del Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales de Madrid. La Ciudad era una revista del Ayuntamiento de Zaragoza. Teníamos Minusval, que lo publicaba el Inserso, si lo recordáis. Algunos lo recordáis y otros ni os suenan. Yo por eso lo he traído, porque digo, bueno, yo creo que, bueno, y boletines de estudio, todo esto, bueno. Pues una vez, digamos, descrito el paisaje que en aquel momento a mí me acompañaba, os daréis cuenta que no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil. En aquel momento, pues yo, antes de empezar a ver a dónde me iba a dirigir, a qué mercado yo me iba a dirigir, yo me di cuenta que lo que tenía que hacer era una introspección. ¿Sabéis lo que es una introspección? Eso es una actitud que nos tiene que llevar a mirarnos a nosotros mismos por dentro. Esto no es algo que... Y esto, es decir, pensar, nos tiene que ayudar esta introspección a reflexionar. ¿A qué estamos acostumbrados hoy día? Hoy en día es peor poder reflexionar que en aquel momento. Porque hoy día reflexionar supone que tenemos que dejar de lado la acción inmediata. Es decir, no podemos estar buscando siempre que tiene que ser una respuesta inmediata a todo lo que acontece. No, yo tengo que reflexionar, tengo que pensar. No puedo reaccionar de manera mecánica. Y justo aquí, en la realidad, que es lo que acabo de poner, se trata de no caer en el modo piloto automático, que es lo que hacemos. Es pum, 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 respuesta, respuesta. No puede ser. Quien quiere iniciar la profesión libre tiene que reflexionar. Y uno de los aspectos más importantes, personales, que yo extraje de la introspección, pues fue una actitud, que fue el optimismo. Dentro de esa actitud, el optimismo es siempre pensar de forma positiva, que la tendencia tiene que ser esperar lo mejor a pasar de todas las apariencias que tengamos. Es decir, si volvemos atrás al dicho, el contexto donde yo lo inicié, todo lo que a mí me rodeaba, en apariencia era negro, 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 negro. Entre todo la soledad, no sabéis lo que es la soledad, después viene la soledad del empresario. Pero antes del empresario, pues hay una soledad
que como no esté cargado de ese optimismo, es imposible que podamos hacer nada en esta vida. Así que hacer el favor de olvidaros del optimismo. Y os digo también que esta actitud optimista, os puedo asegurar que no es genética. Hay que trabajarla. Y se alcanza haciendo esfuerzos, sin duda. Decía Martín Seligman que el optimista propone soluciones, investiga el horizonte, buscando alternativas para depositar su idea. Es decir, yo lo que hice fue, tengo una idea, tengo un horizonte, yo voy a abrir ese horizonte porque el que me da trabajo social o asistente social en aquel momento era muy cerrado, era muy de oreja de burro, y yo dije, no, pero esto hay que abrirlo. Es decir, mi idea yo la tengo que poner, la tengo que casi tirar, porque es que si la deposito aquí no me vale, no va a florecer, la tengo que tirar a un horizonte. Pero un horizonte que hay que verlo, como no lo veamos, y para eso hace falta reflexionar, hacer la introspección y tener una actitud optimista que repito, necesitábamos tener, aquí lo pongo en la vida como la navegación, esto lo dijo Enrique Rojas, que es muy bueno, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie el viento y el realista ajusta las velas, tiene los pies en el suelo. Esto lo dijo Enrique Rojas, el psiquiatra catedrático de psiquiatría. Pues bien, otro de mi introspección, otro de mi análisis que hice, pues fue identificar los conocimientos que me faltaban. Y ¿sabéis? Todo lo que me faltaba no me los dio trabajo social. Quiere decir que yo tenía que sumar conocimientos que me permitieran poder dejar o poder poner esa idea, y me permitió ver que yo necesitaba beber en muchas fuentes de conocimiento. Yo necesitaba saber comunicar, yo necesitaba saber algo de marketing, yo necesitaba saber algo de contabilidad, poquito, justo para que no te engañen, ¿no? Pues no te engañe un gestor, para que eso es. Pero algo de conocimiento necesita. Es que yo tenía que vender la idea, y vender una idea es un servicio, y un servicio es intangible, y lo intangible es muy difícil de vender. Yo soy capaz de vender esta botella a uno que tenga una fábrica de agua embotellada. ¿Por qué es tangible? Es azul, es transparente, tiene una esta rojo, calma la sed, ¿sí o no? Ahora, un servicio no es tangible. ¿Qué tengo que hacer? Vender es más difícil un servicio que algo tangible. Con lo cual, yo me di cuenta de todo lo que me faltaba. Pero lo más importante de todo esto, y enlazando con estos vocablos para seguir describiendo mis principios, yo dije, ¿yo con qué cuento? Cuento con una gran profesión. Para mí, la mejor profesión, la que tengo que querer, de la que tengo que estar orgullosa. Una gran profesión. Tengo una obsesión por ampliar los horizontes de esta profesión. Y tengo una idea, no, muchas ideas para depositar en ese horizonte. Eso es con lo que contaba, pero también con qué no contaba. No contaba con el apoyo de nadie, porque estás loca, ¿dónde vas? Se te ocurra. Bueno, no contaba con conocimiento de las herramientas que son necesarias para hacer una actividad emprendedora. Es decir, me faltaban herramientas suficientes y quizás destrezas para poderlo hacer. Y tampoco contaba con financiación. Así es que, ¿esto creéis vosotros que se pone en una balanza y el que más pese es el que pesa? No. El que más tiene que pesar es con lo que no cuento, porque es lo que me permite sumar esos conocimientos que he dicho anteriormente y que me van a permitir poder hacer lo que yo he querido. Es que lo he elegido yo, nadie me lo ha impuesto. ¿Cómo me voy a echar para atrás? Mirad, ¿sabéis lo que yo hice? Yo pedí 1 año de excedencia. Yo estaba trabajando por cuenta ajena. Yo llevaba ya 12 años trabajando desde el 72. Más de uno de los de aquí no había nacido. Y yo ya tenía actividad profesional por cuenta ajena. Entonces, en el año 84 pido una excedencia porque se me enciende esta bombilla. Nadie me había dicho nada, esto no existía. Pero yo dije, yo voy a pedir 1 año de excedencia a ver qué tal me va. No me salió nada. En 1 año, nada.
Por más que intenté, por más que intentaba, ¿qué pasaba? Que me faltaban conocimientos. Y ese año lo tuve que aprovechar para sumar todos estos conocimientos que a mí me faltaban. Una vez que ya tenía esos conocimientos y todo lo que había sembrado, tenía que decidirme si volver de nuevo, anulando mi excedencia o no, o continuar. Y mi decisión fue continuar, por eso estoy aquí. Si no, no estaría aquí. ¿Dónde estaría? Ya me hubiera prejubilado, probablemente, del lugar donde yo trabajaba por cuenta ajena, y todo lo que me hubiera perdido. Todo lo que me hubiera perdido con esta profesión. Es una cosa que se pone uno a mirar para atrás y dice, pero bueno, menos mal que se me ocurrió seguir tirando del carro. Menos mal. Porque es que si no, pues a lo mejor, no sé, a alguien se le había ocurrido con posterioridad, pero hay mucha gente que también se le había ocurrido. Sin duda, esto no tiene por qué ser una idea genial, ni muchísimo menos, una idea que se le puede ocurrir a cualquiera. Lo que ocurre que es que ya, pues debido a mi edad o a mi tiempo, pues a mí se me ocurrió antes, nada más. No quiere decir que no fuera, ¿no? Entonces, no contaba con eso. Entonces yo llegué a la conclusión que lo que tenían que hacer estos poderes públicos era poner a disposición de los emprendedores las vías que nos pudieran facilitar la puesta en marcha de estas actividades productivas y sobre todo del I+D. Es decir, pero yo decía, los gobiernos no pueden sustituir el impulso empresarial. El impulso empresarial tiene que ser nuestro. No puede ser, ellos lo que tienen que hacer es potenciar el emprendimiento y sobre todo que el emprendimiento forme parte de la cultura desde la escuela hasta la universidad. Lo que no hay derecho es que yo, dando un curso en Salamanca un año, a cuarto de grado, nadie de cuarto de grado, y eran 90 y tantas personas, no hubieran oído hablar todavía de que esta profesión terminaban en junio, yo estaba dando el curso en abril. A mí me dio pena que no supieran que existe algo más que papá está o que me pone el plato por delante o el empleo. No lo sabían. Y estaban en cuarto. Y estábamos en abril, terminaban en junio o en septiembre. Y me dio pena comprobar que no hay una potenciación de la, yo creo que va a ser también objeto de Axel, seguramente, ¿verdad, Loli? El que se potencie desde abajo, pero sobre todo en la universidad. Es increíble que no haya personas que os puedan transmitir que esta profesión tiene esta doble vía. Bien, en mi balance, como herramienta de análisis crítico, pues la decisión fue seguir, abrir un mercado que en aquel momento yo no tenía competencia. Pues era la primera. En Europa tampoco había nada. Yo no tenía absolutamente competencia, es decir, tenía un mercado abierto a aquello que yo quisiera definir, dirigir. Bien, así es que frente al encogimiento pusilánime de mis colegas en aquel momento, puse con coraje esa incómoda verdad que a veces permite romper tanto sentimiento de inferioridad y de conformismo. Resalto esta frase. No se puede ser pusilánime en esta profesión. Hay que tener coraje, hay que tener fuerza para poder tirar del carro. Pues este coraje fue clave y estuvo basado en esta esperanzada idea de innovación que genera nuevos mercados de trabajo, nuevas formas de organizar la profesión y, sin duda, nuevos enfoques teóricos prácticos que nos ayudan a continuar. Identificar el segmento, no sé si voy bien, sí, identificar el segmento de la población y el sector al que nos queramos dirigir no es una tarea complicada, porque mi consejo es que se empiece por aquello que se domina, por aquello que se conoce, ¿verdad? Por aquello que a uno le gusta. Esta profesión tiene muchos ámbitos de intervención social y entonces hay que intentar empezar por aquel en el cual estamos más formados, pero sobre todo el que más nos guste, porque trabajar sin que nos guste algo es complicado. Entonces, de dicho análisis, yo decidí que yo iba a ofrecer mi servicio a organizaciones que pudieran abonar mis honorarios, pero que esa intervención recayera en las personas que lo necesitaran de esas organizaciones. Yo hablo de organizaciones, vosotros me estáis entendiendo lo que quiero decir, ahí dentro están todas las organizaciones donde están personas. Y entonces yo parto de la base que donde ya hay una persona hace falta un trabajador social siempre, siempre.
a lo largo de su vida lo va a necesitar. Y yo hablo de todas las personas, no hablo de los excluidos, ni de los incluidos, ni de los que tienen más dinero, los que tienen menos, los que son de una raza, los que son de otra. Yo no he hecho nunca esa exclusión por el tema económico, porque entiendo que esta profesión está para todas las personas. Entonces, en este pensamiento que es un pensamiento reflexivo, pues lo importante siempre tiene que formar parte de un propósito. Y ese fue mi bagaje personal y mi bagaje profesional, lo que marcó mi línea de actuación. Eso es. Pero lejos de ser exhaustiva con detalles pormenorizados y demás, a mí me gustaría señalar que estas personas que nos necesitan en algún momento de nuestra vida nos tienen que ayudar a lo que tenéis ahí. A esta profesión no se le puede intuir, porque ¿cómo que se nos intuye? ¿Eso qué es? Se intuye que esto debe ser de trabajo social. ¿Cómo? ¿Os suena eso? ¿Cómo que nos intuyan? Nos tienen que ver, ¿verdad? Nos tienen que sentir, nos tienen que valorar, pero para que eso ocurra, esta profesión se tiene que creer lo que vale. Y esta profesión vale un imperio. Pero como hay que creérselo. Si no nos lo creemos, nos intuirán. Pero no nos verán, no nos valorarán y no nos tendrán en cuenta. Con lo cual, es importante que seamos capaces de que esa intuición se materialice de alguna manera. Dentro de este bagaje en el que yo considero que se sustenta el éxito y el reconocimiento profesional, pues están lo que acabo de decir de todas las personas que estén a nuestro alcance. Nuestras ofertas de servicio tienen que ser personalizadas. No podemos hacer proyectos que sirvan lo mismo para una organización que otra. Tenemos que establecer el matiz diferenciador que hay entre una y otra. Desde el primer contacto telefónico que tengamos con un supuesto cliente para nosotros, empresa o llamémosle como sea, desde ese mismo momento tenemos que estar demostrando, incluso telefónicamente, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras habilidades. No cuáles son, sino que las tenemos. No diferenciarlas, sino que se note, que nos empiecen a valorar justamente cuando estamos incluso hablando por teléfono. Y nuestra meta de esta profesión, por favor, no es gestionar la pobreza. No es gestionar la pobreza. Esta profesión está para impulsar el desarrollo individual de las personas, colaborar en su promoción, es decir, tenemos unos principios que nos marcan y que nuestra acción tiene sin duda que responder a una intencionalidad efectiva. Por eso he dicho antes que no se nos pueden intuir, sino que se nos tiene que ver. Pero nosotros tenemos que hacer que nos vean creyendo nosotros que nos tienen que ver, porque si nos parece que no. Vamos a ver, hoy día, últimamente, vosotros seguro, los que estáis trabajando, estaréis escuchando que en muchos ámbitos de la administración somos los técnicos. A mí me da un coraje que me muero. ¿Cómo los técnicos? De toda la vida ha habido disciplinas. Cada técnico tendrá una disciplina. Habrá que nombrarle por su nombre, ¿no? Porque es que si no, los técnicos, ¿qué pasa? ¿Nos responsabilizamos de lo que hacen los técnicos o nos responsabilizamos de lo que hacemos como trabajadores sociales? Pues eso es como una marabunta ahí con los técnicos para arriba, los técnicos para abajo, que yo. Bien, pues en todas estas organizaciones, por seguir y no desvirtuarme mi tema, vosotros sabéis que a mí no me gusta nada leer, pero es que no quiero digregar con mi lenguaje, yo transformé mis conocimientos, que ya los tenía adquiridos, en estrategias que me permitieran acceder a otros campos de trabajo y a poner ahí, en esas organizaciones, nuestros servicios. Ojo, algo que yo pongo en el libro, lo digo, lo machaco, no compran nuestros servicios. Ojo a los que quieran vender nuestros servicios, entre comillas. Las organizaciones y las personas no compran nuestros servicios, compran el beneficio que creen que le procura dicho servicio. Luego, basado en estos tres aspectos, viene a corroborar lo que estaba diciendo antes con respecto al técnico y a que nos incluyan dentro de técnicos. Pues si vosotros veréis que la afrenta que más me dolió, la que más me dolió cuando empecé la profesión libre, fue que dudaran de mi ética. Que dijeran que como yo iba a dar unos servicios por lo cual iba a cobrar,
yo tenía que, o yo iba a forrarme. ¿Vosotros creéis que no hemos forrado con esto? ¿Forrarme? Yo no salía de mi... Fue la afrenta peor que pude recibir, fue la de la ética. No me pareció. Vamos a ver. Esta profesión tiene un marco deontológico, es un marco normativo que nos afecta a todas las personas que trabajamos en esta profesión, y yo jamás creí en este término. No se me ocurrió cómo forrarme. Era como la puñalada más gorda que podía recibir, era esta. Pues la verdad es que yo no pensé que en este término fuera, porque entonces sería concebir el emprendimiento con una paráfrasis que quedaría reducida pues, a un simple medio aventurero, ¿verdad?, de buscar respuesta inmediata. Pues nunca me alejo de la realidad, pero bueno, esta profesión, ¿cómo va a hacer esa aventura? Es decir, esta profesión no se puede aventurar, esta profesión tiene un marco deontológico, lo repito y me lleno la boca de decirlo, es un código deontológico que está funcionando, que yo siempre digo que no es un simple libro para tener encima de la mesa en caso de conflicto, que es un libro que esta profesión tiene que leerse de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, que le dé un repaso y que vea el marco en el que esta profesión se tiene que mover. Si eso está claro, que te digan, es que esto es para que te vayas a forrar. Yo os repito que fue la afrenta mayor que pude tener. Respecto al cumplimiento de esta ética, pues yo respondo también a principios universales que tienen contenido ético, que tienen contenidos morales y que tienen contenidos sociales, porque es que nosotros estamos tratando con personas. Entonces, que no nos vengan con argucia que puedan contribuir a eclipsar nuestro juicio ético. Y hay que, en esta argucia me estoy refiriendo a gente de fuera, a organizaciones en las que podemos trabajar y que se dan la argucia para que nuestro componente ético se pueda modificar, pueda bajar de intensidad. Que no os confundan. Que no os confundan. ¿Por qué? Porque la ética nada más que tiene un camino. No admite argucias para que el camino ondule. No, no, no. Es recto, firme y tiene que seguir por esa línea. Os digo que es una de las bases de nuestro éxito profesional, que es verdad que lo tenemos. Yo no voy a decir que Firma 4 no lo tenga, lo tiene. ¿Que ha costado mucho? Muchísimo. Pero que, os repito, que una de las principales actitudes ha sido el respeto al marco ético que tiene esta profesión. Y dentro de esto hay un término anglosajón que se utiliza ahora mismo mucho, que es el compliance. Y el compliance no es nada más que una nueva cultura que viene a dar garantía de que nuestras acciones o nuestra organización empresarial como autónomos, si queremos también, pues que tiene una garantía jurídica de que se están haciendo bien las cosas, pero sobre todo de que hay un cumplimiento de las obligaciones legales, pero hay también la ética está incorporada a todos los sistemas empresariales hoy día, al nuestro también. Lo que nosotros no podemos es pensar que las demás organizaciones lo tengan y la nuestra no. Si nosotros queremos ser completamente cómplices del compliance y dar una nueva actitud, repito, es una actitud, es una actitud, lo mismo que tenemos la responsabilidad social corporativa, es una actitud, nadie obliga. Es decir, esto no son obligaciones, pero esto nos asegura jurídicamente el cumplimiento y entonces por eso lo tengo yo puesto ahí, la cultura del cumplimiento tiene que ir unida a la cultura del emprendimiento. Las dos cosas en paralelo no las podemos desligar. La sociedad nos demanda cada vez más transparencia en todo lo que hacemos, ya lo sabemos, no quiero meterme ahí ni nada de eso. Y es fácilmente deducible que entre los principios éticos del trabajo social y el de las organizaciones no cabe la impostura. ¿Sabéis lo que es la impostura? Las tácticas y el oportunismo. No cabe la impostura, porque eso, la impostura choca frontalmente con los principios y los valores de esta profesión. E impostura nos pueden pedir de las organizaciones donde trabajamos y ahí no podemos ceder. Un nuevo aspecto que tenemos que meter en el compliance o que tenemos que meter en la ética. ¿Lo veis o no? Yo no sé que esta profesión es muy ética, yo lo sé. No hay manera de que un trabajador social, yo no me cabe en mi cabeza, que se desvíe de ahí. Hay que decirlo, sí, pero ¿sabéis por qué os lo digo?
porque seáis capaz de transmitirlo a quien le queréis vender vuestros servicios. No os lo estoy diciendo a vosotros directamente. Sé que esta profesión cumple con esos principios, es respetuoso, forma parte de nuestro ADN como trabajadores sociales, pero os lo estoy diciendo por el interés o la fuerza que tiene a la hora de que vosotros vendáis ciertos servicios y os tengan en cuenta. Yo tengo aquí algunos consejos para vosotros que dice, perdón, porque este es el siguiente, pero aquí me voy a ir primero. Tu mejor amigo nunca será tu mejor socio. Salva la amistad. Está primero. Es lo primero. Yo me voy a poner con esta persona íntima amiga mía de la infancia. No, porfa. Vas a perder la amistad. Mantén la amistad, vale más. Búscate un socio que no tenga nada que ver contigo, que te complemente, pero que no sea tu amigo, que las vas a romper. Todas tus ideas son bienvenidas. Todas las que tengáis, no las rechacéis, registrarlas. En vez de rechazarlas, registrarlas, escribirlas. Se me ha ocurrido esto, qué locura. No. Escribe, regístrala. Verás cuando la leas la segunda vez como no te parece tan disparatada. Es un consejo. Emplea la inteligencia auxiliar. ¿Qué significa emplear la inteligencia auxiliar? Pues significa saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Es una cosa muy, muy loable. Es decir, si nosotros no perderos en lo sucedáneo, no perderos en lo que no tiene importancia alguna, no perderos ahí, no tenéis más remedio que quedaros solo con lo fundamental, lo demás, pum, lo dejáis. Seguimos, no seáis derrotistas, no seáis victimistas, por favor, no lo seáis porque justo lo contrario es lo que tenemos que hacer, crecernos en las dificultades, eso es fundamental. Un momentito que voy a poner la anterior. El ratón es un poquito regular, ¿eh? El ratón no me va a la anterior. Bueno, espérate a ver si... No, aquí, ya está con la rueda, lo he hecho. Y por ir como terminando, yo diría que, por favor, vuestros proyectos, que no sean dependientes de subvenciones, por favor. Eso, a la larga, cuando la subvención no está, el proyecto se hunde. Tenéis que intentar trasladar vuestros proyectos emprendedores a organizaciones que os garanticen el pago, que también ocurre con la Administración, que no suele pagar a tiempo y, por lo tanto, se requiere una tesorería y una liquidez muy importante. Huir de las subvenciones todo lo más que podáis y iros a organizaciones que a 30 os paguen. Así de fácil. Es la única forma que tenéis de poder subir escalones. Si no, pues estáis siempre dependiendo de subvenciones, dependiendo de concursos de licitación pública, que ya sabemos lo que ocurre, y al final pues te encuentras que tienes que dar un servicio, que no puedes pagar las nóminas, y al final cierras. Y dices tú, la culpa no ha sido mía, ha sido de que no me paga. No, la culpa es vuestra, la culpa es nuestra. Tenemos que saber poner el ojo donde está la posibilidad de crecer empresarialmente, porque para eso nos estamos llamando emprendedores, nos estamos llamando por algo. Tenéis que hacer acopio de vuestra voluntad, de vuestra motivación y todo. Y ahí os pongo unos pasos que dice, el primer paso, toma la determinación, pero tómala ya, toma la determinación. El segundo paso, tienes que saber esperar. Aquí la impaciencia juega en vuestra contra, hay que saber esperar. Trabajando, pero hay que saber esperar. Tú dices, yo ya he sembrado en mucho, pues espérate, que algo te va a llegar seguro. Ahora, no, yo es que ya no, espera. Tercer paso, continúa, sigue, no lo dejes. Y el último paso, sí, es lógico, si te caes, levántate, no te vas a quedar en el suelo. Vamos a ver, los anglosajones en esto son especiales, no son como en el sur de Europa. En el sur de Europa el emprendimiento está estigmatizado hasta hace nada de tiempo y, sin embargo, los anglosajones allí ayudan a todo el mundo. Si alguien en Estados Unidos monta algo y se le viene abajo, todo el mundo le ayuda y sigue y vuelve otra vez. Pero aquí parece que si fracasas en un proyecto emprendedor ya eres un pringao. No sirve para nada. ¿Cómo que no? Si te caes te levantas. Y si no te sale una cosa, te buscas otra. Pero eso es así de importante.
Yo termino con una frase de Bernard Shaw, por dejaros para que me preguntéis, que seguro que hay un montón de preguntas, y yo he querido cortar un poquito porque nos han quitado tiempo la mesa primera, como es lógico y natural, porque hay que agradecer a quien nos acoge de esta manera tan cariñosa, ¿verdad? No, tenemos que ser agradecidos. Pero, sin embargo, yo os digo, eso es para que lo leáis, y yo os digo, hay dos cosas en la vida que podemos perder. Una es el tiempo y otra es la vida. La segunda es inevitable, pero la primera es imperdonable. Muchas gracias. Me podéis preguntar lo que queráis. Seguro me van a preguntar. Muchísimas gracias, Ana, por tu ponencia y sobre todo por ceñirte al tiempo para poder tener ahora No he podido ser más exacta. alguna pregunta. Sé que hay un micro de mano. ¿Había un micro? Si os parece, esperáis a que os lo acerquen y así lo oímos todos, ¿vale? Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Buenos días, Ana. Hola. ¿Qué tal? En primer lugar, felicitarte por la... Perdona, si te parece, te presentas, así sabemos Vale, si eres sí. alumno. y Soy los demás. Javier Espinosa de Málaga, de Javega Social. Preguntarte, Ana, ¿cómo has afrontado sobre todo las primeras crisis? Es decir, sí, la determinación está, ¿vale? Pero yo empecé hace poco y veo que de vez en cuando una crisis fuerte y además de dudar de ti mismo, de si lo estás haciendo bien. Entonces, ¿cómo afrontar esas crisis con fuerza? Y en segundo lugar, sobre el tema que decía de trabajo con quien paga, ¿no? Muchas veces tenemos el problema, y me ocurre a mí, de que nos encanta trabajar con exclusión social, pero claro, efectivamente, ¿cómo se llegan a entidades que tengan la capacidad de pagar, pero que también trabajen con exclusión social para que podamos seguir viviendo de nuestra vocación y de lo que nos gusta? Gracias. Muy bien, gracias, Javier. A ver, yo la crisis pues no la he notado. No una chulería, pero es que no la he notado, sinceramente. Vamos a ver, me pilló la del 92. Pero yo tuve la suerte de que, como estoy en Sevilla, vivía en Sevilla y era la Expo, pues casi que me mantuve. Me mantuve porque la crisis fue posterior, duró Disculpa, más Ana, años. no me refería a las crisis económicas, sino Sí, pero es que afectan, ya sé. A la crisis personal, Pero la crisis económica también afecta. Esa no la podemos obviar. Crisis personal, verá, esta profesión da un bagaje, da unas capacidades, de verdad, que yo creo que no nos damos cuenta hasta que no la ponemos a trabajar. Es decir, pues yo soy capaz de hacer esto, pues yo soy capaz, pues ¿cómo que no? A mí me ocurría que cuando ya éramos trabajadores sociales tampoco sabíamos lo que eran. Yo llevo 43 años explicando a qué me dedico. No he parado de decir que es esta profesión, porque la gente no sabe lo que soy. Y me da una pena que después de 43 años siga teniendo que explicar que soy. Entonces, a mí, si alguna vez me viene una crisis personal, me viene en ese sentido, en el sentido de que no seremos capaces de reflejar a esta sociedad cuál es el papel del trabajador social. Pues posiblemente la culpa sea nuestra de que todavía tenemos que estar explicándolo. ¿Crisis personal? No. Aquí con optimismo no hay crisis personales, Javi. No nos podemos permitir ese lujo. Y el tema de que tú me hablas de por qué siempre no hemos ido, claro, yo donde he buscado a la persona con exclusión, la he buscado la persona que trabaja en la empresa, en una empresa. Y yo me he dirigido a la empresa, porque la empresa tiene dinero para pagar mis servicios y eso me va a permitir atender al excluido que tiene en su empresa, porque puede ser excluido aunque tenga un trabajo. Porque puede ganar 400 o 300 euros y son 4 de familia. Tiene empleo, pero tiene una renta tan mínima que es incluso por debajo de lo que puede ser la prestación más básica, ¿no? De 426. ¿Por qué? Porque tiene un horario reducido, pero esa persona puede estar en exclusión, aunque tenga un puesto de trabajo. Entonces, bueno, allá donde tú busques el excluido, ¿dónde se busque el excluido? Si tú el excluido lo buscas debajo de los cartones, los que duermen por la noche en un cajero, es un excluido. Si tú buscas el excluido insertado en una organización e incluso en la misma sociedad, también existe. La diferencia está en que
Mi idea es devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí, de alguna manera. Yo la debo devolver. ¿Y cómo la devuelvo? Creando empleo. Entonces, yo cada vez que contrato a un trabajador social soy feliz porque le doy trabajo a un trabajador social y lo puede hacer. Y entonces yo entiendo que el tema de... atendemos a todo el mundo, atendemos a los excluidos, atendemos a los marginados y atendemos a los incluidos, a las personas que tienen dinero, pero tienen problemas sociales. Porque si nosotros mismos somos capaces de decir que estas personas que tienen un poder adquisitivo más bajo o que son excluidos y tal, son los que tienen los problemas sociales, nosotros mismos nos cerramos el ámbito de intervención. El trabajo social es para todas las personas y nosotros lo estamos demostrando, porque las empresas donde trabajamos, con las que trabajamos, nosotros atendemos desde el director hasta el último trabajador de la empresa. A todos. Todos en algún momento han necesitado de nosotros, todos. Una de las empresas que nosotros llevamos hace 25 años ya es la empresa municipal de agua de Sevilla, que llevamos muchísimo tiempo, 25 o 27 años también, podría ser. Una de las primeras empresas que yo empecé a trabajar. Nosotros tenemos a toda la cúpula directiva con un expediente social abierto, entero. Tenemos también el señor del alcantarillado, sin duda, y los mandos intermedios, tenemos personas de los comités, de los sindicatos, y la cúpula directiva me parece que nos quedan dos. El resto ha tenido que acudir a nosotros, por lo que sea, por problemas sociales. Así que no nos cerremos en banda, porque tenemos que estar para todas las personas, que como he dicho antes, ¿te he contestado, Javi? Sí, gracias. Hola. Hola, ¿quién me habla? Vale, yo soy Leticia de Almería y bueno, soy nueva emprendedora y me surgen muchas dudas, pero bueno, resumiendo... Leticia, no se te oye. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí. Resumiendo, la que yo también he sido empresaria, no como trabajadora social, pero como bien has dicho, en el caso del trabajo social lo que vendemos son servicios y no tenemos que vender nuestros servicios, sino los beneficios que les produce. Eso. En el caso de los empresarios, para poder acceder a esos empresarios, donde la rentabilidad económica es una prioridad, ¿cómo se le hace ver que le puede suponer un beneficio el prestar nuestros servicios a sus empleados? Pues justamente donde más les duele, el índice de absentismo. Habitualmente todos los problemas sociales, su reflejo es en el absentismo. Si una persona vive con otra que tiene a su cargo, una persona con Alzheimer, y no duerme por la noche, no le deja dormir, ese trabajador al día siguiente, si no puede tirar de su cuerpo porque lleva ya 4 noches sin dormir, se va y pide una incapacidad temporal, se va a su médico y pide una baja. Es decir, los problemas sociales tienen un impacto en el índice de absentismo altísimo. Entonces, tienes que convencer a esa organización empresarial que con tu trabajo, en X tiempo, hombre, no en 2 días, lógicamente, esto es un trabajo de... vas a intentar conseguir rebajar el índice de absentismo. ¿Por qué? Porque se va a dar respuesta a necesidades sociales de las personas que allí conviven mucho tiempo, porque la empresa es como una unidad de convivencia, ¿verdad?, de muchísimas horas, y ese es el mejor argumento. Y otro argumento que hay hoy, ese es general, es general y antiguo pero presente, o sea, totalmente. Y otra pata, que es importante en ello, es su responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa tiene 3 patas, yo sé que tenéis a Almudena por aquí en algún momento, tiene 3 patas y una de ellas es la social. La social no se entiende sin esta profesión, es imposible. Nuestra última empresa de ámbito nacional que estamos llevando, la entrada ha sido a través de la RSC. Entonces, tenemos que aprovechar el momento de que esta actitud, repito, la RSC no es obligatoria en las empresas, pero sí les distingue. Quien tiene la RSC de quien no la tiene, se les distingue. Con lo cual, la entrada del trabajo social en las organizaciones empresariales tiene que ser a través de la RSC, que es la pata social. La otra es la ambiental y la otra es la económica, nosotros en la social. Entonces, hoy día, pues claro, tienen memorias de sostenibilidad, tienen memorias de RSC, con lo cual les encanta ser diferenciadores por tener un servicio de trabajo social
porque saben que les garantizamos un montón de cosas. Repito, el índice de absentismo lo dejo fuera, pero la RSC hoy día es el global para poder entrar. Esa pata por ahí es por donde tenemos que entrar, por donde entra esta profesión. Inténtalo, verás cómo lo consigues. Inténtalo.